Ya son las últimas, prácticamente los últimos contenidos que estamos abordando en la materia de modelos teóricos educativos. De hecho, es ya el último apartado. Y en las siguientes clases vamos a estar abordando la parte de los modelos que existen en México y también dándole ya el cierre final de nuestro proyecto. ¿Cómo vamos en nuestro proyecto? Ya mandaron su avance, algunos ya les hice alguna retroalimentación. Sí, profe, a mí ya me hizo mi reto, ya se lo envié. Voy hasta el día. Vamos al día. Bien, las demás chicas, A mí también ya me Sí, lo dio, maestro. profe. ok, A mí igual, todo bien. perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar. El contenido del día de hoy se refiere a las teorías educativas emergentes. ¿Y cuáles son estas teorías? Bueno, son tres de los que vamos a hablar el día de hoy. La parte del conectivismo, las teorías emergentes alternativas y las espontáneas. Algunas alternativas las vamos a tomar como actividad de clase el día de hoy al término de este primer momento, de esta primera sesión. Y las espontáneas son las que van a ir surgiendo y las últimas que vamos a revisar en la próxima clase. Bien, antes de iniciar, ¿qué es lo que sabemos acerca de las TICs o qué hemos escuchado acerca de las TICs? Flor, Pues son las herramientas tecnológicas que usamos. por ejemplo. Pues puede ser el internet, las plataformas de internet, de Classroom, EducaPlay, todo lo que usamos para la enseñanza-aprendizaje. Ok, gracias. Hugo, ¿por qué son tan importantes integrar las TICs en el ámbito educativo? Por el uso de la tecnología, porque con base a ello dejamos la didáctica tradicional para hacer un aprendizaje significativo. Ok, Mariana, los docentes de nuestra realidad, México, ¿estamos preparados para este aspecto educativo desde el conectivismo? Yo creo que sí, maestro, porque son herramientas, que en verdad su uso es muy importante, ya que van pues variando con la tecnología, van de la mano con la tecnología y aparte pues para los docentes nos sirven, nos ayudan mucho para el aprendizaje significativo y para un mejor avance, una mejor educación, como quien dice, porque pues son muy necesarias ahorita que estamos viendo todo lo que estamos partiendo de las mismas herramientas. Ok, bien, fíjense el aspecto de la tecnología, pues para bien o para mal, ha marcado nuestra vida, ha marcado nuestra estructura educativa. Hace unos años atravesamos por una situación de salud mundial en el cual pues la educación, ¿no? O los maestros, el sistema educativo, por lo menos el sistema educativo mexicano, no estaba preparado para dar respuesta a una emergencia mundial, a una emergencia educativa. Sin embargo, ya las TICs en su mayoría sí estaban siendo usadas por los niños, por los jóvenes, por los universitarios, pero quienes nos habíamos quedado atrás de esta gran brecha, pues son los docentes. Y lamentablemente esta es pues una brecha digital que se abre y que se sigue abriendo cuando los docentes no estamos a la altura de la época. Y obviamente, pues las TICs, como sus propias
letras, siglas lo dicen, son tecnologías de la información y la comunicación. No solamente son tecnologías para ver cosas, sino también para informar y comunicar. Y estos dos aspectos son los que nosotros debemos de tomar y debemos de considerar cuando los integramos en el ámbito educativo. Realmente las tecnologías que aplicamos, que utilizamos, informan y comunican y de qué manera. Porque hoy en día, pues, los alumnos están alerta ante lo que decimos como docentes. Y cualquier cosa que digamos como docentes, pues obviamente va a ser verificable o va a ser desmentido más fácilmente por los alumnos, dado que tienen la información a la mano. Entonces, eso implica un doble reto para el docente. Uno, adentrarse a este campo tecnológico, pero también informarse más. También estar más actualizado, más formado. Porque no sé ustedes, quienes ya están en campo, en la práctica, pues hay temas que a veces los alumnos toman como referencia, nos dicen y que no necesariamente los conocemos nosotros. Nos quedamos como pues no sé de qué estás hablando, pero probablemente lo puedo investigar. Entonces, este aspecto de la conectividad que ahora se está realizando, pues ustedes mismos lo están viviendo, no están en la universidad de manera presencial, pero sí lo están en vía virtual. Entonces, sigan aprendiendo, sigan realizando esta estructura educativa, pero desde la nube, desde la red. Ahora, surge algo muy importante en nuestra realidad, que es la era digital. A diferencia de las otras teorías educativas que nosotros vimos, como por ejemplo el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, deja de centrar su atención en el individualismo del alumno y sostiene que la tecnología, la era de la conectividad, dice que va a ser un conocimiento que se va a generar a través de redes simultáneas, a través de conexiones. ¿Para qué? Pues para que entonces no solamente el ambiente o el entorno de aprendizaje se dé de manera individual, sino que se aprende en colectivo. Hoy en día, cosa que publicas, por ejemplo, en redes sociales, cosa que no solamente una persona lo sabe, sino lo ven, lo escuchan, lo observan, lo analizan muchas personas desde diferentes entornos. Y ahí es como perciben la información. Entonces, esta etapa de la conectividad para nosotros como docentes tiene que ser un aliado. Hace unos años, si no mal recuerdo, que fue en la época del presidente Fox, salió algo muy importante para las escuelas, pero que después quedó en el olvido. ¿Alguien sabe de qué es lo que hablo? Quisieron integrar la tecnología por medio de pizarrones digitales. La telesecundaria. Eso fue antes. Un programa. No, no sé. Quisieron conectar la mayoría de las escuelas con el programa Enciclomedia. No sé si lo llegaron a escuchar. Yo no. No, no me acuerdo. Enciclomedia. Bien. Sin embargo, pues fue un programa de un plazo muy corto. ¿Por qué? Porque no todas las escuelas ni todos los maestros estaban capacitados para recibir este tipo de programa. Ahora, tampoco la infraestructura escolar pues permitía que este tipo de programas tomaran realce en el ambiente educativo. En el que menciona Hugo fue más antes, cuando la telesecundaria se integró a través de la red, pues obviamente, de un aprendizaje diferente. Recordemos que el aprendizaje en los niveles educativos pues son muy particulares. Por ejemplo, en las zonas rurales, donde pues los maestros son muy escasos, entonces se realizó este tipo de educación, no secundaria general ni secundaria técnica, sino telesecundaria, donde tomaban como referencia la señal digital para dar a conocer los contenidos de manera más profunda. Y obviamente su nombre lo dice, a través de la televisión, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en el COVID-19,
vimos que México, su realidad educativa es que no está preparada al 100% para esta conectividad, porque si bien es cierto, es aún en la ciudad, las familias tenían, no todos, pero sí en su mayoría, internet, no todos tenían un dispositivo propio para conectarse. Sí, una cosa era el celular, pero no todos tenían una computadora, no todos tenían una laptop. Entonces, en este sentido, fíjense cómo la pandemia, el COVID-19, nos vino a hacer ver nuestra realidad como México, que no estamos preparados para esta conectividad. Quisieron llevar más allá la educación, por ejemplo, en la radio, en la televisión, en todos los ambientes posibles. Y esto ya había pasado con años anteriores, sin embargo, no había cobrado relevancia por el tipo de encierro que habíamos tenido, tan largo, ¿verdad? ¿Me ayudas, por favor, Hugo, a darle lectura el último párrafo de González? Sí, González 2020 afirma en su conferencia Entornos virtuales en educación que la tecnología ha llegado para quedarse. Gracias a sus avances han surgido nuevas y novedosas formas de hacer educación, permitiendo que se dé un proceso de enseñanza-aprendizaje abierto, dinámico y flexible. Un claro ejemplo son las estrategias didácticas para la formación a distancia, como lo es la educación virtual. Entonces, fíjense cómo la educación virtual tomó como ejemplo mucho de lo que nosotros hacemos en lo presencial, pero se trasladó a las redes, se trasladó a lo digital. Hoy en día, por ejemplo, es más fácil realizar una infografía que estar trazando, cortando, pegando, haciendo un papelote, ¿verdad? Es más fácil acceder a la información en la investigación que ir a la biblioteca, consultar los libros. A muchos se nos ha olvidado ese proceso, ¿no? De ir a las bibliotecas, ponernos a leer, buscar por áreas o por secciones. Ahora es más rápido, me conecto, abro internet, es más, pongo como tal el tema que me asignaron para investigar, copio y pego, lo estudio y lo expongo. Hay cosas positivas y negativas en la conectividad. ¿Qué es lo positivo de esto? Que la información y la comunicación es más accesible. ¿Cuál es lo negativo? Que hay muy poco pensamiento crítico, ¿sí? Hay muy poco este tipo de pensamiento para los alumnos. ¿Por qué? Porque como ya todo está dado, entonces como ya todo está dado, doy por hecho que ya he realizado un trabajo, que ya copié y pegué y que ya cumplí, ¿verdad? Eso no implica que pueda analizar, pueda pensar, pueda realizar conjeturas, conclusiones, etcétera, etcétera. El conectivismo y sus principios. Flor, ¿le puedes dar lectura al primer apartado? Dice, el conectivismo es una teoría de aprendizaje que trata de explicar cómo se produce el conocimiento en la sociedad actual. En palabras de su principal promotor, Symes 2008, como lo cita Montes 2012, el conectivismo es la aplicación de redes para definir ambos, el conocimiento y el proceso del aprendizaje. El conocimiento se define como un patrón particular de las relaciones de redes y el aprendizaje como la creación de nuevas conexiones y patrones, así como la habilidad para manipular las redes y patrones existentes. ¿Y cuáles son los principios, por favor? Los principios de un modelo basado en el conectivismo, según Symes 2004, son: el aprendizaje y el conocimiento se encuentran en la diversidad de opiniones. El aprendizaje es el proceso de conectar nodos especializados o fuentes de información. El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos. La capacidad de conocer más es más crítica que lo que se conoce actualmente. La alimentación y el mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar un continuo aprendizaje. La habilidad para reconocer conexiones entre campos, ideas y conceptos es esencial. La corriente exacta y actualizada de los conocimientos es la intención de todas las actividades de aprendizaje conectivista. Y la última, la toma de decisiones en ese sí es en sí misma un proceso de aprendizaje. Elegir aprender y el significado de la información es visto a través de una realidad cambiante. Gracias. Y nos quedamos con esta última.
todo lo que existe en el conectivismo y en las redes es cambiante. Por ello, nosotros como docentes sí es bueno utilizarlo y es uno de los materiales que podemos utilizar con los chicos en la investigación, en el diseño de proyectos, en la creación de entornos virtuales, pero siempre considerando que son realidades cambiantes. Que hoy el Internet dice una cosa, el día de mañana ya apareció otra. Y ahí donde entonces nosotros hemos de fomentar el pensamiento crítico y creativo de los alumnos. Por último, nos menciona que, en otras palabras, el conectivismo es considerada como una teoría del aprendizaje, que en los últimos años ha cobrado gran relevancia. Propone que los estudiantes dirijan su propio aprendizaje a través de conexiones entre redes y con ayuda de la tecnología sean capaces de crear conocimientos que pueden aplicar en la vida diaria. Por ejemplo, en el COVID-19 se empleó un modelo de educación a distancia, donde dijimos escuelas que realizaban esta educación a distancia de manera híbrida o la famosa aula invertida. ¿Qué sabemos acerca del aula invertida? No era de que un decía una semana iba a la mitad y la próxima semana la otra. Esa es híbrida. Ah, ok. Aula invertida. Es cuando es semipresencial o mixto. No. No, no sé. ¿No? Bien, el aula invertida consistía en tres momentos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la pandemia, pues no era llevar, por ejemplo, 100 en el horario normal era de 8 a 1 de la tarde, pues era imposible tener conectados a los alumnos en ese horario. Uno, por el cansancio; dos, porque pues, sí estamos acostumbrados a pasar mucho rato en el internet, pero no necesariamente estudiando. Ahora los alumnos se tenían que hacer responsables de su educación, generando esta estrategia diversa, aula invertida, donde te doy un cierto tema, tú como alumno lo investigas, ¿sí? Y entonces llegamos a clase, analizamos y hacemos conjeturas. Contrario a lo que hacemos nosotros en clase presencial. Llegas, te explico, haces los ejercicios y te llevas tarea. Entonces, esta parte de la tarea, por eso se llamó aula invertida, el proceso cambió. Ahora el alumno realiza primero toda la parte de investigación, se empapa de información, realiza algunos ejercicios, llega a la clase y el maestro resuelve dudas, el maestro explica algo que no entendieron y en plenaria resuelven o hacen conjeturas. De eso se trataba en la aula invertida, que muchas escuelas lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque entonces mucho del trabajo del alumno consistió en ser un alumno investigador, pero ahora se fomentó la investigación analítica y crítica por parte del alumno. El conectivismo en la educación de México. Por favor, Mariana. Sí, maestra. La Secretaría de Educación Pública se considera entre los fines de la educación. Se me fue. Jacqueline, por favor. Sí, la Secretaría de Educación Pública SEP considera déjalo hago zoom. Entre los fines de la educación del siglo XXI, el ámbito de las habilidades digitales. Establece que al término de preescolar, los estudiantes estarán familiarizados con el uso de herramientas digitales. Al término de primaria serán capaces de identificar una gran variedad de herramientas y tecnologías para obtener información, aprender, comunicarse y jugar.
Al término de secundaria podrán comparar y elegir recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecharán para aprender, comunicarse, buscar información para seleccionarla, evaluarla, discriminarla y organizarla de manera ética y responsable. Y finalmente, al término de la educación media superior, utilizarán las TIC de manera ética y responsable para investigar, resolver problemas, producir materiales, expresar ideas y desarrollar innovaciones. CEP 2017. Ok, gracias. Fíjense cómo entonces el mismo modelo educativo 2017-2016, que es el de aprendizajes clave, ya nos habla acerca de cuáles son los fines de la educación del siglo XXI y su impacto en las tecnologías de la información y la comunicación. De hecho, pues siempre ha sido una materia fundamental en el ámbito escolar, tecnologías o computación, ¿verdad? Y todo esto con miras a qué? A que el alumno realice no solamente sus trabajos, sino que saliendo de su educación, llámese básica, media superior o superior, puede utilizarlo en la vida cotidiana. Hoy, por ejemplo, gracias a COVID, muchos entendieron que no era necesariamente ir a la oficina. ¿Qué tipo de trabajo se realiza ahorita? Home office. El Home home office, office. ¿sí? O remoto, a distancia. Entonces, he ahí donde muchos dijeron, pues es parte de ahorrar, no es parte de también trabajar de manera diferente. Y si se puede hacerlo desde mi casa, lo hago. Entonces, fíjense cómo la misma Secretaría de Educación propone que al término de cada etapa el alumno ya conozca algo. Ahora, la pregunta para nosotros es la siguiente. Dice, analizando lo anterior, resulta interesante plantear la siguiente pregunta y cada uno de ustedes lo va a responder. ¿Es viable el uso de la tecnología en los centros educativos de México? Flor, Sí, ¿por qué? porque últimamente hemos avanzado más en cuestiones de la tecnología y yo creo que sí sería importante que desde los niños de preescolar vayan como aprendiendo de. Ok, gracias. Jackie, Yo digo que sí, profe. Creo que hemos estado avanzando en el uso de la tecnología, igual con esto de la pandemia, hasta nosotros mismos hemos estado aprendiendo a usar diferentes aplicaciones que a lo mejor ni sabíamos usar y la importancia de saberlo usar, ¿no? Porque últimamente es lo que más estás utilizando, la tecnología, y el saber manejarla y saber manejar aplicaciones y todo para no sé, a lo mejor tener el trabajo desde casa ahora sí, creo que es muy importante que desde chicos se aprenda la tecnología, cómo manejarla, porque tengo entendido que a mí al menos empecé con la tecnología que te enseñaban lo básico de las computadoras, de esas de las que todavía tenían cajonzote atrás y el CPU y todo eso fue en la primaria. ujú, Entonces, yo creo que desde preescolar que te den como lo más básico a lo mejor, sí les ayudaría mucho. ok, gracias. Hugo, Claro, para que podamos, claro que sí, para que podamos enseñar desde una temprana edad, a los niños, que el Internet no es redes sociales y con ello poder abrirles un mundo que pues todo va inclinado hacia allá. ujú. Mariana, Sí, maestro, también porque pues la tecnología está avanzando demasiado rápida, entonces hay que aprovecharla al 100%, pero aprovecharla y saberla aprovechar de buen uso, al igual que darla a conocer igual porque tiene muchos usos, entonces darla a conocer para qué sirve y para qué es recomendable. Porque ahorita, como decimos, hay mucha tecnología y todas las personas la usamos para diferente manera. Y entonces aprovechar más que nada su uso para trabajo, para crecimiento, para el desarrollo
Entonces, pues sí, es muy viable el uso de la tecnología. Gracias, Natalie. Yo creo que no, profe. ¿Por No qué? todos los centros educativos tienen las posibilidades de tener tecnología. Hay algunos que ni siquiera agua tienen, entonces no se generaliza, no puedo generalizar que en todos sea viable. Sí sería lo más adecuado, sí sería lo que debería de ser, pero no creo que todos puedan. Fíjate que Natalie dice algo muy cierto. Si bien es cierto que la Secretaría de Educación menciona que pues, las escuelas estén conectadas y hay un proyecto de Internet para todos, no todas las escuelas cuentan con la estructura suficiente o la infraestructura suficiente para recibir este tipo de programas. Sí, porque en primer lugar, para ello, la realidad de México es tan diversa. No, por ejemplo, las zonas rurales. Y hay de zonas rurales a zonas rurales, ¿eh? Así como hay zonas urbanas. Simplemente aquí mismo, en la ciudad, en Guadalajara, la realidad es muy diversa. La zona metropolitana de Guadalajara es muy diversa. Hay colonias, y no vamos a clasificarlas, ¿sí? Pero sí hay colonias donde, pues, la mayoría de los alumnos tienen una infraestructura escolar buena, pero hay colonias donde la infraestructura escolar no es buena, como bien dice Natalie. Hay escuelas que no tienen ni agua, ¿sí? Y entonces, si no tienen lo más básico, lo primordial, cuanto menos van a tener esto. Y pues obviamente es importante, sí, pero la realidad de México dice otra cosa. Ahora, eso es en lo urbano. Vayámonos a lo rural, donde los alumnos, muchos tienen que trabajar antes de ir a la escuela. Otros prefieren ni siquiera ir a la escuela. ¿Por qué? Porque la pobreza en México sigue siendo un tema, ¿sí? Un tema, pues, que nos repercute a todos y que no se ha podido cerrar esa brecha. Así como existe esa brecha digital, existe esa brecha económica en cuestiones de nivel de pobreza que van en aumento, van en aumento. Y entonces, pues sí, a lo mejor el Internet ha llegado y va a llegar hasta los rincones de nuestro México, sí, pero no todo le es posible acceder a. No todos los alumnos van a tener un dispositivo donde conectarse. Yo me acuerdo que en la época de, creo que Peña Nieto como presidente, regaló computadoras. Sí, pues regalaron computadoras y qué bien para los alumnos, pero había alumnos que ni siquiera sabían utilizar una computadora. Había maestros que ni siquiera utilizaban la computadora. ¿De dónde tomaban internet? O sea, qué bueno que tengo una computadora. ¿Y de dónde me conecto? ¿Cómo me conecto? Entonces, la realidad de México es muy diversa y ante esa realidad es preocupante porque entonces, sí, esta teoría, este modelo de conectividad es buena, es eficiente, pero mi realidad dice otra cosa. Bien, eh, vamos a realizar un trabajo de investigación en el cual vamos a tener un periodo no de receso, sino de trabajo personal e individual. Nos vamos a desconectar para realizar esta investigación, empaparnos y después nos volvemos a conectar para platicar qué es lo que investigamos. Acuérdense, siempre les pido, investigan este método, a qué se refiere y me van a dar un ejemplo de cómo utilizarlo o cómo se utiliza, ¿sí? Les voy a repartir cada una de las temáticas para que lo investiguen y no sé, ¿les parece 10 minutos de trabajo individual? Sí, está bien, profe. ¿Sí? Ok. Pues recuerden que esto es parte de sus apuntes, es trabajo de clase, lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer en una diapositiva, como ustedes gusten, lo pueden presentar. Entonces, nos vamos con Mariana. Vamos a investigar el método Warford. Por favor, Natalie, el método Kumon. Hugo, el método Doman. Jackie, el método Harkness, Flor, el de Emilia Reggio y no sé quién es Miriam Loza.
sería la del método Sudbury. Tenemos 10 minutos, son 1:25. A la 1:35 nos volvemos a conectar, ¿les parece? Ok, perfecto. Está ¿Sí? bien. Entonces nos vamos a conectar a 1:35 para explicar este método que nos tocó.